Bueno, estamos con Víctor Chamorro, extremeño, licenciado en Derecho, profesor, escritor y, ante todo, una buena persona, que eso es importante. Exacto. Y bueno, vamos, dime. Pero no sacerdote. Escritor, abogado, pero sacerdote. Este no. Bueno, y nominado al Premio Planeta, reconocido, pues, como pasa muchas veces, más fuera que en casa, ¿no? Sí. Pero bueno, eso Normal. es normal. Bueno, mira, Víctor, te vamos a hacer una serie de preguntas, estamos aquí con Manolo Cañada, y bueno, la idea es que hagamos una entrevista sin la limón. Y la primera pregunta que te haría, un poco sería, pues, ¿cuándo crees que empieza la historia de Extremadura? Para mí tiene una fecha, que es el 21 de mayo de 1936, día en el que el pueblo, perfectamente organizado a través de las casas del pueblo y de los anarquistas y los socialistas, y educado por aquellos maestros de la República que enseñaron a tantos braceros a leer, pues ese día, lo que decíamos antes, las rebeliones hay que organizarlas bien. Y entonces ese día se preguntaron: ¿qué hemos sido hasta ahora en Extremadura? Nada. ¿Qué queremos ser? Algo. ¿Y qué podríamos ser? Podríamos ser todo, porque somos la inmensa mayoría que trabaja y que hasta ahora ha sido considerada como un apero de labranza con voz. Y entonces, de la mano de la solidaridad, se consigue el primer movimiento de unidad campesino, que ha sido estudiado por muchos tratadistas de revoluciones agrarias, por ejemplo Malefakis, en el que el pueblo, por grupos, por familias, en un número de casi 80.000 yunteros, braceros, aparceros, ocupan la provincia más grande de España con una absoluta normalidad, como el que ejerce un derecho natural. Ese es el día fundamental de la historia de Extremadura, porque aquí la identidad se consiguió excluyendo la venganza. Ninguno de los que ocuparon las tierras que les habían sido robadas desde la Reconquista, ninguno llevaba el sentimiento de venganza en la cabeza, sino la cabeza llena de una solidaridad profunda desde el momento en que entendieron que compañero no era el que te podía quitar una pionada porque fuese más joven o más sano, sino el que compartía el pan contigo. Y entonces este movimiento tuvo una preparación previa, que fue sacar al bracero, al campesino, al jornalero, sacarle del discurso de siglos de bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra de arriba. En las casas del pueblo se le dio la vuelta a este discurso: bienaventurados los bravos que se atrevan a defender sus derechos, a ocupar las tierras, porque de ellos será un trozo de tierra arable, pisable, con la que combatir el hambre y con la que cambiar la vergüenza del hambre por la dignidad. Ya lo decía, creo que Marx, la conciencia de pobre se cura con la conciencia de clase.
Y a partir de este día, el pueblo extremeño tuvo mayoritariamente conciencia de clase que había salido de la explotación. Luego llegó el movimiento nacional, llegó el franquismo y aquellas tierras que habían expropiado regresaron labradas y muy bien preparadas, regresaron a manos de sus antiguos propietarios. Muy bien. Una cuestión que sería también relacionada con un poco el origen de Extremadura y de sus clases populares, campesinado, los jornaleros. ¿Cómo debería ser la Extremadura, cómo debería ser la historia de Extremadura que se debería escribir hoy? ¿Cómo crees que debería ser? Bueno, yo te puedo decir cómo he escrito yo hasta el 82. Yo, sin conocer profundamente a Marx, porque yo creo que nadie o casi nadie se ha leído El Capital, son 40 tomos, pero entendiéndome con Marx, más que a niveles científicos, a niveles sentimentales, emocionales, yo creo que la historia que se puede escribir es la que tiene un planteamiento marxista de lucha de clases, de señores que sudan plusvalías para que los zánganos vivan espléndidamente. Sí, es que el marxismo es tan sencillo que conecta uno rápidamente con él. Entonces, yo lo que intenté con la historia de Extremadura fue darle al pueblo una voz que nunca había tenido e imaginarme lo que ha podido sufrir el pueblo extremeño durante siglos, cuando no ha podido hablar ni siquiera de su sufrimiento, cuando no ha podido hablar ni siquiera de su hambruna, porque la hambruna estaba considerada como un vicio social de gente pobre, de gente miserable, de gente de taberna, de gente con los brazos caídos, cuando en Extremadura el bracero ha soportado la tragedia de que su única fuerza, su única riqueza, que eran los brazos, estaban caídos a la fuerza porque las tierras extremeñas se dedicaban a que engordasen los novillos, los terneros, los cerdos, los caballos, los potros, de raza, mientras el campesino veía cómo los hijos morían de hambre sin ninguna metáfora. Morían de hambre. Porque cuando en Castilla ha habido hambre, en Andalucía, en el resto de España, en Extremadura ha habido hambruna. Y cuando fuera de Extremadura había enfermedad, en Extremadura ha habido pestes. Por ejemplo, Extremadura durante siglos ha sido conocida como Cuba la Chica y la Manigua, y una de las zonas palúdicas más intensas del mundo. Entonces, yo he intentado darle al pueblo la voz que no tuvo y no he hecho más que escribir lo que yo imaginaba que podían decir los que sufrían, que no tenían ni siquiera derecho a sufrir, porque el que expresaba su sufrimiento, pues de alguna manera estaba expresando su rebeldía. Y entonces la historia de Extremadura ha sido que aquí no se ha protestado nunca, y la única forma de protestar ha sido marcharse. Quizás porque Extremadura ha vivido siempre sin una clase media campesina, creadora de riqueza y progresista. Aquí ha habido una minoría de propietarios de toda la tierra,
los dueños, los señores de la codicia, y luego ha habido una inmensa mayoría de gente, de población que se mantenía para recortar los salarios. A mayor demanda de trabajo, los salarios más recortados. Y cuando ya llegaba un momento histórico en que la situación era insostenible, se abría el pistón de la caldera a presión y los más jóvenes, los más audaces, los más sanos, pues se marchaban a Indias, y luego se marchaban a Europa, y luego después de Indias hubo otra emigración muy fuerte a Argentina, a Brasil. Entonces la historia de Extremadura ha sido una historia ha sido un genocidio, y yo me di cuenta de que yo cuento la historia de un genocidio y lo aprendí de Felipe Trigo, que decía: se te va la cabeza pensar que se mantienen a enormes bolsas de población en el territorio para que mueran lentamente de inanición. Entonces, a veces tenían que abrir los espinos para que la gente que sobraba, ya sobraban demasiado, porque en Extremadura el crecimiento vegetativo, a pesar del paludismo, a pesar del hambre, ha sido siempre superior al crecimiento. El crecimiento vegetativo ha sido siempre superior a la mortalidad. Y entonces, a veces ya no se podía mantener tantas poblaciones pacíficamente y convenía la migración. Bueno, todo un relato. Que todo un relato. Sí. Quizás sería atrevido comparar, ¿no? Pero en el fondo un poco la voluntad sería el relato anglosajón, que como ejemplo podríamos tener a Paul Preston. Se debería continuar esa línea, es decir, muchos años la continúe Víctor, pero se debería continuar.